aquí nos quedamos, ¿verdad? Yo creo que sí fue lo último que vimos. Sí, gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Ayer platicábamos entonces de Neisseria. Comenzamos a ver un nuevo género que es Neisseria y solamente vamos a ver dos especies diferentes que va a ser Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Principalmente ahorita vamos a ver Neisseria gonorrea, pero estos factores de virulencia podían aplicar para uno o para otro. Entonces, ayer decíamos que tenían unos pilis que son justamente los que se veían en la imagen, ¿no? Que ellos van a ayudar para hacer este intercambio de material genético, para adherirse, para moverse. Tiene diferentes proteínas, como las proteínas porinas, las OPA, y también tenía diferentes enzimas. Una de ellas es la beta-lactamasa. Lo que hace es romper el anillo beta-lactámico del grupo de los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Y por último, los lipo-oligosacáridos, que son aquellos que están hasta en la superficie de la bacteria y que son aquellos, que pueden estimular respuestas, sobre todo inflamatorias, liberación de factor de necrosis tumoral alfa. Y entonces, gracias a estos lipoligosacáridos, nosotros vamos a tener toda la sintomatología clásica que produce la Neisseria, cualquiera de las dos especies. En el caso de los gonococos, que ahorita vamos a hablar de gonorrea, los gonococos también, ayer creo que les platicaba que la Neisseria gonorrea también se le conoce como gonococos, pues es producida por unos cocos y gono pues viene del nombre de la especie, ¿no? Estos se adhieren a células de la mucosa, penetran en la célula y se multiplican para posteriormente irse al espacio subepitelial. Entonces, lo que me está diciendo con esta información es que las bacterias tienen la capacidad de penetrar a lo que son atravesar este espacio también celular. Y entonces es muy recurrente que nosotros en una tinción de Gram, como se aprecia en la imagen, podemos observar células, en este caso son segmentados que se observan en la imagen, y dentro de estos segmentados vemos todos esos diplococos que también son de color rojo porque son diplococos gram negativos. Pero entonces lo que les comentaba es que es muy recurrente encontrarlos dentro de las células. Ya no se aprecia como los cultivos o la tinción de gram que veíamos con estafilos, con estreptos, ¿no? Que estaba todo repleto de la bacteria. En este caso vamos a encontrar entonces células, sobre todo por las zonas anatómicas en donde se alberga Neisseria. Puede ser tomamos muestras uretrales, por ejemplo, y de ahí vamos a contener estas células epiteliales que dentro de ellas van a venir precisamente la Neisseria. Entonces pueden afectar aparato genitourinario, el ojo, el recto, la faringe, y hacen una producción de una secreción amarillenta, es supurativa, y esto se acompaña de inflamación crónica y también en algunos casos de fibrosis. Todo esto entonces va a ser específicamente para gonococo, que es decir, Neisseria gonorrea, y es específicamente los temas que vamos a tratar ahorita en esta parte. La transmisión de Neisseria gonorrea sabemos que se da sobre todo, no es único la transmisión, pero sí sobre todo en la mayoría de los casos se va a dar por transmisión sexual. Entonces, Neisseria gonorrea la conocemos como una enfermedad de la transmisión sexual. Está dentro de los 5 primeros lugares, si no es que bien dentro de los 3 primeros lugares de enfermedades de transmisión sexual que todavía podemos encontrar. Bien, la primera enfermedad clínica que vamos a platicar es la gonorrea genital. Entonces, esa gonorrea genital vamos a poder ver estas características tanto en hombres como en mujeres. Y dentro de estas afectaciones, en el caso de los varones, como se observa en la imagen, en el caso de donde observamos que en la parte de uretra hay una secreción, específicamente puede producir una uretritis y ahí está la presencia de una pus amarillenta cremosa, que es muy característico de un paciente que tenga gonorrea. Y puede dar estas manifestaciones tanto en hombres como en mujeres. Entonces les decía, la primera imagen que ustedes observan de los caballeros, entonces se aprecia esta pus amarillenta en la parte, puede abarcar incluso hasta la parte del glande, pues aquí se aprecia en la parte del uretra sobre todo, y la que está al lado, la imagen que está al lado,
Es una imagen de un cervix, pues es una muestra, de una imagen, perdón, de una mujer. Y nosotros sabemos que para llegar a ese nivel, incluso se debieron haber tomado esa foto utilizando un espejo vaginal. Entonces, el cervix, que es justo donde termina la parte de la vagina, está el cervix para comenzar lo que conocemos como la matriz. Se observa incluso como inflamado, enrojecido, pero también se observa esta secreción amarillenta que les decía es característico en una infección por gonorrea. Entonces, con los hombres me puede causar una uretritis, me puede causar una disuria, por lo mismo va a sentir los hombres que tienen esa dificultad, más bien ese dolorcito al miccionar. Y a medida que se cede la supuración de la infección no tratada, se presenta una fibrosis, la cual a veces desencadena en una estenosis uretral. En el caso de los hombres, esta fibrosis se forma como si fuera una obstrucción debido a la infección. Y entonces esta estenosis uretral hace que esta obstrucción es como si se reduce el tamaño del conducto y es misma que puede llevar a la disuria del paciente, que al miccionar tenga ese dolor. Y con las mujeres, esta infección puede ser en conducto vaginal, puede ser en el cervix que decíamos y es en el que se aprecia justo en la imagen, puede también manifestarse en la parte de la uretra. Y también, si no damos un tratamiento oportuno, una mujer que esté mal, con un diagnóstico mal tratado, que no haya tomado los antibióticos necesarios, puede irse hasta las trompas uterinas, puede causar salpingitis, puede causar fibrosis y obliteración de las trompas de falopio. Es muy parecido a lo que decíamos en el caso de los caballeros con la fibrosis, también con la obliteración se forma una especie como de taponamiento, por así decirlo, una forma de obstrucción en las trompas de falopio. Y entonces una mujer puede tener como consecuencia de una gonorrea genital que quede estéril. En el 20% de los casos puede haber una esterilidad. No siempre un hombre con gonorrea va a terminar con una estenosis uretral, no siempre la mujer va a terminar con una esterilidad o en el caso de una obliteración en las trompas. Esto sucede sobre todo cuando ya hay una diseminación. Por ejemplo, con las mujeres, pues está la parte de la vulva, está toda la parte de la matriz, está el cervix y después está la matriz, ¿no? Trompas y todo eso. Entonces es como si fuera ascendiendo en este caso la infección. Hay pacientes que no ven el cambio de secreción o la sintomatología no es tan clara, entonces pasa desapercibida la infección y no reciben el tratamiento. Entonces, el no recibir tratamiento le facilita a la bacteria poder diseminarse y entonces es cuando tenemos estas alteraciones, cuando se disemina. Les decía, es como si asciende, va ascendiendo la bacteria, se tiene la relación sexual, empieza a afectar estas células epiteliales a este nivel y entonces empieza a ascender. ¿Cuándo pueden los pacientes empezar a observar estas secreciones? Depende del paciente totalmente, de las condiciones del huésped, que en este caso pues depende si es hombre o mujer, pero desde el quinto, séptimo día nosotros podemos empezar a ver todo este cambio de secreción, ¿ok? Hay personas que refieren que tienen prurito, que es como la comezón, hay personas que refieren que tienen ardor, pero sí algo característico de la gonorrea genital va a ser esta secreción amarillenta, como espesa, ¿ok? La gonorrea sí es muy, yo digo que es como muy escandalosa cuando se presenta en los pacientes, porque independientemente de qué zona del cuerpo se presente, siempre es muy supurativa, ¿ok? Tenemos entonces otros tipos de infecciones como gonorrea rectal, y la gonorrea rectal puede darnos tenesmo, la supuración que decíamos también, y sangrados rectales. La gonorrea rectal se puede dar de dos maneras, sobre todo cuando se tienen relaciones anales o también cuando está la relación vaginal, existe pues unas mucosas o secreciones que pueden llegar hasta la parte anal. ¿Ok? Entonces, el tenesmo es cuando hay, precisamente pues, se produce un daño en el recto y el paciente a veces puede llegar a tener estas como retortijones, como contracciones a nivel intestinal. Existe la supuración que decíamos a nivel rectal o incluso los sangrados rectales. Y también está la gonorrea faríngea.
La gonorrea faríngea, pues obviamente va a haber una irritación a nivel de faringe, no como me la producía con una faringitis, por ejemplo, cuando platicábamos con Piógenes, aquí no va a haber, pues no hay presencia de hemolicinas, no se va a ver enrojecida como tal la amígdala, la parte de la faringe, pero también vamos a tener la presencia de una secreción. Decimos que gonorrea es muy supurativa. Entonces, se puede apreciar en las imágenes de arriba, por ejemplo, la parte de la cavidad oral, ¿no? A esto podemos sumarle que el paciente tenga mala higiene y entonces le da todas las facilidades a la bacteria para poder diseminarse. Si, por ejemplo, es un paciente diabético, si tiene en la imagen, de hecho les puse ahí que tiene, de hecho no tiene dientes el paciente, pareciera que están picados los dientes, entonces cualquier afectación que hubiera pues tenemos una microbiota también dentro de los dientes, y entonces en combinación con la gonorrea puede diseminarse. Y la adenitis cervical, que está casi presente en todas las faringitis, ¿no? También entonces va a producir alteración en los ganglios cercanos a la faringe. Hay también una gonorrea en conjuntiva y la imagen que ustedes ven es de un recién nacido y entonces una gonorrea en conjuntiva sobre todo se da pues en este tipo de pacientitos que al nacer, pues al momento en el canal de parto adquieren la infección que tenía previamente la madre. Entonces, si es una mamá que anteriormente ha presentado infecciones por gonorrea, pues también se le puede dar un tratamiento empírico, se le puede hacer cultivos previamente antes del embarazo para precisamente evitar, ¿no?, que nosotros llegáramos a infectar al niño al momento del nacimiento por el canal de parto. Y puede también producir una bacteriemia, significa que ya está gonorrea, la gonorrea va a estar en sangre, puede diseminarse y entonces entrar a la sangre, pero con bacteriemia, algo característico de Neisseria gonorrea es que puede hacer, puedo tener incluso una plaquetopenia y entonces eso me puede producir unas petequias, esos puntitos rojos que a veces observamos con algunas afectaciones, puede haber un exantema o presencias de máculas en la piel. Entonces, sí tiene características específicas esta bacteriemia por Neisseria gonorrea. Entonces, bacteriemia va a ser cuando ya la Neisseria gonorrea está en sangre. Para la parte del diagnóstico, vamos a hacer los cultivos, pues depende en dónde esté la gonorrea, si está en el ojo del pacientito, pues si está sobre todo en la parte del recto, si va a estar a nivel de uretra, sobre todo en el caso de los varones, si va a estar a nivel vaginal, nivel cervical, ¿no? Van a ser cultivos y pues ya viene incluida la tinción de grano en sangre si pensáramos un hemocultivo. También por ahí pudiera detectarse a través de la orina. Hay ciertas pruebas específicas que se pueden detectar la Neisseria a través de la orina. Podemos también hacer detección de antígenos, pero acuérdense que estos antígenos, sobre todo, pues tenemos que saber el tiempo en el que ya van a expresarse estos antígenos para poder hacer el diagnóstico a través de la sangre. Y las pruebas de PCR, que son pues pruebas mucho más específicas, ¿no? Las pruebas moleculares. Pero en general la Neisseria es de fácil crecimiento en medios de cultivos específicos. O sea, son pruebas rutinarias que podemos hacer para el diagnóstico de Neisseria, sobre todo cuando está en órganos sexuales. Y por último, en la parte del tratamiento, vamos a utilizar ceftriaxona. La CDC recomienda la ceftriaxona como un tratamiento empírico inicial. También Murray nos hace referencia de ceftriaxona. La prevención consiste en la educación de los pacientes, el uso de preservativos y el seguimiento exhaustivo de las parejas sexuales de los pacientes infectados. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tuviera una Neisseria gonorrea, también pues mi pareja tendría, aunque él no tenga síntomas, tendría que recibir también todo el tratamiento, ¿ok? Porque aunque depende a veces en el caso de hombres o mujeres, no presentan estos síntomas que puede ocurrir con la Neisseria, aún así, si se tiene el contacto directo de las mucosas, pues va a ser una infección que se va a estar, es como si estuviéramos de manera latente conviviendo con la infección, ¿no? Entonces, en este tipo de bacterias que se dan sobre todo a través de respuestas sexuales,
Entonces sí tendría que darse el tratamiento a ambas personas. Después de incluso de 3 meses, 4 meses, el paciente se puede realizar otra prueba diagnóstica para corroborar que realmente ya no tenga Neisseria, solo como un diagnóstico confirmatorio de que ya está ausente la bacteria. ¿Okay? Y aquí dice que la CDC y diferentes libros me hacen la sugerencia o la recomendación de ceftriaxona, pero pues también recordemos con todo lo que hemos platicado que puede haber una resistencia a ceftriaxona, que puede haber una alergia a ceftriaxona. Tendríamos también que esperar, de acuerdo a los resultados del cultivo, pues todo lo que nos indique el antibiograma. Esta tablita nos hace recomendaciones, por ejemplo, de ¿cuándo hacerse pruebas diagnósticas? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, dice que las mujeres, pues que sean sexualmente activas, incluso menores de 25 años, mujeres sexualmente activas de 25 años o más, si tienen un mayor riesgo, pueden hacerse la repetición de la prueba 3 meses después del tratamiento, aunque decíamos, pueden, un cultivo, si me hacen el diagnóstico o tomo todo el tratamiento, 3, 4 meses, puedo repetir entonces el diagnóstico. El diagnóstico aquí, sobre todo, pues si me lo detectaron a mí y no a mi pareja, aunque ambos tomamos tratamiento, puede ser que nada más me lo vuelvan a realizar a mí. En el caso de las mujeres embarazadas, también nos hace sugerencia que se pudiera hacer una prueba diagnóstica. Lo que decíamos, ¿no? Para evitar que el momento del nacimiento no infectemos a los niños. Y también algo aquí ponen un tipo de paciente importante que es hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, como mínimo cada año. En el caso de hombres que tengan relaciones sexuales con hombres sexualmente activos, en las zonas de contacto que es uretra, recto, faringe, independientemente del uso de condones. Y cada 3 a 6 meses si tienen un mayor riesgo. Las personas con VIH también, ¿no? Incluso porque ellos pues están inmunodeficientes. En el caso de los varones, que hace algo importante énfasis que dice independientemente del uso de condones. A veces acuérdense que cuando están las secreciones, estas secreciones, y digo acuérdense para que lo recuerden, no precisamente porque vayan a recrear alguna escena, que el otro día un alumno me comentó eso. Tanto para cualquier tipo de enfermedad de relación sexual, puede ser en este caso Neisseria gonorrea, puede ser con un VPH, aun cuando se utilice un condón, es importante que ustedes sepan que existen esas secreciones que pueden llegar por alguna forma a tener contacto con otra parte del cuerpo, ¿no? En el caso de BPH, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que tienen en la parte de la pubis los condilomas y aún utilizando condones, pero pues recuerden que existe pues estas secreciones que facilitan al microorganismo llegar a diferentes zonas. Entonces, es importante y se los comento ahorita porque en el caso de la Neisseria gonorrea es lo mismo. Si existen secreciones, pueden estar fuera o tener el contacto aún cuando se utilice un condón, ¿ok? Que siempre el preservativo aquí sobre todo pues va a ser un medio de prevención, ¿ok? Bien, entonces, si no tiene ninguna otra duda con la parte de Neisseria gonorrea, para que continúes con meningitis, que también es otra especie de Neisseria. ¿Nada? Ok. Entonces, una segunda especie es la Neisseria meningitidis, que entonces me va a hacer afectaciones a nivel de meninges, ¿no? Es una bacteria importante en el caso de las afectaciones de meninges, aunque no es la única, por ahí vamos a ver otras bacterias que me pueden causar meningitis, perdón, no nada más Neisseria. Sin embargo, es de las que de manera frecuente podemos aislar. Entonces, también es un coco, un diplococo gram negativo, justo como se observa en la imagen de fondo. Es oxidasa positiva, ya habíamos platicado con Neisseria, que el decir que es oxidasa positivo quiere decir que tiene la capacidad de hacer esa respiración y búsqueda de energía a través de oxígeno. Es catalasa positivo, que también tiene la habilidad de romper la molécula de peróxido de hidrógeno. Y tiene también antígenos de superficie externa, que también son considerados como factores de virulencia. Ahí se ve muy chiquitita la letra.
tiene una cápsula de polisacáridos, tiene pilis también, tiene lipooligosacáridos y tiene citocinas que pueden aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por ahí ya habíamos repetido estos factores de virulencia, los pilis que le ayudaban para el movimiento, para la transferencia, para adherirse, sobre todo. La cápsula de polisacáridos también que le sirve para poder inhibir fagocitosis, que le sirve para adherirse también. Los lipooligosacáridos también, que van a hacer estimulación de citocinas, estimulación de interferón, y también las citocinas que decíamos que aumentaba la permeabilidad de la barrera, ¿no? Y se han identificado por lo menos 13 serotipos de meningococos mediante la especificidad inmunológica de los polisacáridos capsulares. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí vamos a tener cepas de Neisseria meningitidis que no son tan productoras de cápsula y entonces eso hace que no sean tan virulentas o que produzcan un daño como tal al huésped. Aquellas cepas o serogrupos o serotipos que sí tengan la presencia de cápsula, de estas cápsulas formadas por polisacáridos, entonces van a ser más virulentas y les permite protegerse y decíamos inhibe diferentes procesos, entre ellos y el más importante es una fagocitosis y de esta manera pues la vuelve más patógena, ¿no? Y de entre, si tiene cápsula y no, pues aquellas de las que realmente nos vamos a preocupar van a ser las que sí presentan estas cápsulas. Entonces hay por lo menos 13 serogrupos que tienen diferentes polisacáridos capsulares, ¿no? Y aquí hay una palabrita que dice meningococos, que los meningococos pues son precisamente los cocos pertenecientes a la especie de meningitidis. Anteriormente decíamos gonococos, haciendo referencia a los cocos de la gonorrea, entonces aquí van a ser meningococos, también haciendo referencia a los cocos, pero de meningitis, ¿vale? Y bueno, aquí podemos tener con meningitis es una inflamación purulenta de las meninges asociada a cefalea, signos meningios y fiebre. Hay una elevada tasa de mortalidad, excepto con tratamiento precoz con antibióticos eficaces, y los seres humanos son los únicos hospedadores naturales en quienes los meningococos son patógenos. También observamos en la imagen que les coloqué ahí que van a ser diplococos intracelulares. A veces, si no, aquí ya pues obviamente el diagnóstico no lo vamos a hacer a través de exudados vaginales, exudados uretrales, pero si pudiéramos realizar cultivos de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque este es el que recubre las meninges. Y podemos hacer una tinción de Gram de este líquido cefalorraquídeo y vamos a poder observar estos diplococos que también se van a encontrar de manera intracelular. ¿Okay? La cefalea, pues decimos que, sobre todo los signos meningios, que son signos característicos de cualquier afectación producida en meninges. Les comentaba hace un momentito, no es exclusivo de Neisseria meningitidis producir daño en meninges, ¿no? Por ahí vamos a estar repitiendo otras bacterias que vamos a tener afectaciones similares. Entonces sí va a ser importante en el momento del diagnóstico poder decir quién me está haciendo esa afectación a las meninges. Y antes, sobre todo, había una elevada tasa de mortalidad, dado sobre todo la zona en la que se ve afectado el paciente, por eso era la tasa de mortalidad. Sin embargo, pues hay diferentes estudios, ya tenemos una serie de antibióticos de amplio espectro, y entonces el que se pueda medicar, diagnosticar y tratar al paciente más bien, entonces ha reducido con gran importancia el número de pacientes esta tasa de mortalidad, ¿no? La ha reducido. No sé por qué, no sé si ustedes ven que se queda cargando la diapositiva o es solo mi internet. Bien. Okay. En la parte de la transmisión, sobre todo por la zona en la que vamos a tener la afectación de Neisseria meningitidis, pues la transmisión va a ser a través de estas secreciones respiratorias. Las personas la transmiten, pues va a ser de una a otra, ya sea sobre todo a través de la nariz o puede ser a través de la garganta, ¿no? Como cuando nosotros, más que aquí es, ya sea que estornudemos, que no tengamos el cuidado con los desechos, ya sean nasales,
más que hablar, ¿no? Aquí sí necesitamos pues como una cantidad mayor, por así decirlo. Generalmente esto ocurre al tener contacto cercano, al toser o besar o de larga duración cuando las personas viven juntas. Entonces les decía, no es nada más que mientras hablemos, que estemos en otro cuarto o incluso en un salón, el contacto aquí con Neisseria meningitidis es como más estrecho. Es cuando se tiene que convivir, decíamos, de manera más prolongada con la persona. Podemos adquirir Neisseria meningitidis incluso por un familiar que esté en contacto constante con nosotros. En la parte de toser, pues no es lo mismo cuando hablamos que salen estos pequeños aerosoles que no nos damos cuenta al que nosotros estemos tosiendo y tosiendo, o incluso cuando pues el contacto de un beso va a ser mayor, ¿no? Entonces aquí con la Neisseria meningitidis, a diferencia de algunas de las bacterias que ya hemos estado platicando, aquí sí el contacto tiene que ser más estrecho, ¿ok? ¿Y qué tipo de enfermedades clínicas vamos a tener aquí? Pues vamos a tener afectaciones en meninges, una meningitis, y va a ser entonces la inflamación purulenta de las meninges asociada a cefalea, signos meningios y fiebre que decíamos, y que en la mayoría de los casos pues tiene una elevada tasa de mortalidad, pues excepto cuando se pueda tratar al paciente, ¿no? A tiempo. Puedo tener una meningococcemia, y esta meningococcemia básicamente es una bacteriemia, pero específicamente la meningococcemia es cuando ya tenemos una meningitidis a nivel de sangre. Entonces, es una infección diseminada. Ya puedo tener aquí una trombosis de pequeños vasos sanguíneos y afectación multiorgánica. Hay unión de pequeñas lesiones petequiales para formar lesiones hemorrágicas de mayor tamaño. Entonces, con meningococcemia vamos a tener la observación, no sé si recuerden la imagen que vimos con la bacteriemia hace unas diapositivas con Neisseria gonorrea. Hay una afectación generalizada. En este caso ya tenemos gonorrea meningitidis a nivel de sangre, por eso se llama meningococcemia, porque ya tenemos una bacteriemia producida por meningitidis. Y entonces aquí las alteraciones sobre todo se van a dar un poquito más vasculares, vamos a tener problemas de coagulación, y al tener estos problemas de coagulación va a haber afectación de plaquetas también, vamos a tener la presencia de estas petequias, que decíamos que son estos puntitos que podemos observar con diferentes alteraciones, e incluso las lesiones hemorrágicas, ¿no? Pero pues la meningococcemia sí va a ser, pues, va a ser ya la bacteria como tal en la sangre, ¿no? Y hay una afectación multiorgánica, porque si la bacteria se encuentra en la sangre, pues por vía hematógena puede diseminarse a cualquier parte del cuerpo. Y por último, también me puede producir una neumonía. Es la forma más leve de enfermedad meningocócica, caracterizada por bronconeumonía en sujetos con enfermedad pulmonar de base. Entonces, aquí previamente ya tendríamos que tener una predisposición para que pudiéramos adquirir sobre todo una neumonía producida por... En primer lugar, la enfermedad clásica de meningitis pues es precisamente las afectaciones a meninges. Después vamos a encontrar lo que es la meningococcemia, ¿no? Y en menor de los casos va a ser una neumonía. Las tres son tratables. Aun cuando ya tengamos afectación en meninges, las tres son tratables. Cualquiera de estas enfermedades clínicas se pueden tratar, aun cuando se tenía elevada tasa de mortalidad. Aquí sí va a ser sobre todo el poder diagnosticarlo a tiempo. Los síntomas más frecuentes, específicamente con la afectación a nivel de meninges, va a ser rigidez de nuca, que esto es algo característico de cualquier afectación a nivel de meninges. Puede haber fiebre elevada, fotosensibilidad, confusión, cefalea y vómitos. La fiebre elevada, pues recuerden que es una bacteria que mencionábamos inicialmente que va a estimular citocinas, y ya por ahí platicábamos todas estas funciones, ¿no? Que van a ser presentadas al termorregulador, y entonces el que haya fiebre, sobre todo a nivel de meninges, me está indicando que tengo una infección, ¿no? La fotosensibilidad es lo mismo, ¿no? El paciente no puede estar expuesto a gran cantidad de luz o como que le lastima al momento de estar expuesto a la luz. Y confusión,
Pues por lo mismo, ¿no? La afectación a nivel de meninges, el vómito y por último cefalea. Todas estas, me regreso tantito, todas estas son afectaciones únicamente de la parte de la afectación a meninges. Esta imagen que les puse aquí es de un pacientito que tiene meningococcemia. Entonces, miren, tiene unas pequeñas, ya tiene aquí unos problemitas de coagulación intravascular, tiene unas pequeñas petequias que se pueden observar en el cuerpo, ¿no? Pero sobre todo en la zona de las piernas ya me está presentando un problema de coagulación bastante severo. Entonces, este es por la diseminación que decíamos de la bacteria ya en la sangre. Esto es un ejemplo de meningococcemia. ¿Okay? En el diagnóstico, hacerlo a través de la tinción de Gram, decíamos de líquido cefalorraquídeo, pueden ser cultivos de líquido cefalorraquídeo de sangre o aunque el diagnóstico es el mismo que Neisseria gonorrea, aquí vamos a tener pues una muestra diferente, ¿no? Principalmente el tipo de muestra que vamos a utilizar aquí pues es líquido cefalorraquídeo. En sangre, pues haríamos un hemocultivo cuando nosotros estemos sospechando, perdón, de una meningococcemia o si se tuviera alguna lesión cutánea. Y también podemos hacer pruebas de PCR, ¿no? Pruebas diagnósticas por PCR. Que aquí sí son un poquito más frecuentes hacer una prueba de PCR en comparación de un estafilo, por ejemplo, o en comparación de un estrepto. Y por último, en la parte del tratamiento, está la penicilina, que es el antibiótico que se ha utilizado para meningococcemia. También podemos utilizar penicilina para infecciones en general, meningocócicas, debido a su elevada actividad en contra de los meningococos y su buena penetración en líquido cefalorraquídeo. Aquí por la zona también tendríamos que ver que pudiera precisamente, si yo no puedo utilizar una penicilina, pues buscar antibióticos que puedan hacer la penetración a nivel de líquido cefalorraquídeo. También puedo utilizar cefalosporinas de tercera generación, como está ceftriaxona y cefotaxima, que también son eficaces y representan tratamientos de elección para meningitis aguda. Por ahí, la penicilina es un tipo de antibiótico que pertenece al grupo de beta-lactámicos y a veces pudiéramos, si mi bacteria tiene una beta-lactamasa, que decíamos que es una enzima que puede romper el anillo de los beta-lactámicos, si nosotros necesariamente necesitamos escoger un antibiótico del grupo de los beta-lactámicos, tendríamos que hacerlo en combinación con otro antibiótico para que le facilite la entrada a la célula o a la bacteria, en este caso, al antibiótico del grupo beta-lactámico. No sé si me explico. Tendríamos que, si mi bacteria tiene entonces la enzima que va a ser capaz de poder romper este anillo beta-lactámico del antibiótico, y yo necesitaría utilizar específicamente alguno de este grupo de beta-lactámicos, lo ideal sería que lo diéramos en combinación para que hubiera aquí como una mayor eficacia al combinar los antibióticos, y pudiéramos entonces aquí sí tratar a mi paciente en conjunto con este antibiótico. Mica, Mande. yo leí que eso precisamente, que algunos betalactámicos son como inactivos sin presencia de alguna penicilina. Entonces, mientras el antibiótico betalactámico está atacando la pared celular, la penicilina también actúa. Ándale, exactamente. Entonces se necesitan uno de otro. Exactamente, por eso aquí ya podemos jugar a hacer, ahora sí que las combinaciones, para que uno, por ejemplo, me abra la pared celular mientras el otro antibiótico penetra y empieza a hacer la acción. Así es, podemos entonces ya hacer combinaciones. Hay unas enzimas hay unas bacterias, perdón, que tienen enzimas específicas para afectar a penicilina, por ejemplo. Están los betalactámicos, que son como que los más frecuentes, que tienen betalactamasas. Entonces, sí pudiéramos utilizar en algún momento dado, pero en combinación con otros antibióticos. Y aquí también existe una vacuna, la vacuna de meningococo, que incluso pues es más que nada preventiva, ¿no? Y para finalizar, todavía nos quedan 10 minutitos, vamos a platicar de es un género diferente, ya no pertenece a la Neisseria, sin embargo,
Va después de la Neisseria porque inicialmente se consideraba a Moraxella catarrhalis como una Neisseria, tiene características similares a las Neisserias. Entonces, antes se llamaba Neisseria catarrhalis, pero también como los enterococos, que ya lo habíamos platicado, que los sacaron del género de Streptococcus y ahora son dos géneros diferentes, con Moraxella sucede lo mismo. A través de pruebas moleculares, de pruebas bioquímicas, aunque morfológicamente son casi iguales, Moraxella decía que era un tipo de Neisseria. Entonces, sin embargo, ahorita ya sabemos que Moraxella es punto y aparte de las Neisserias, ¿no? Aun cuando físicamente sean iguales. Entonces, vamos a platicar de una bacteria que es bastante sencilla. De hecho, si ustedes buscan luego en los libros Moraxella, hay libros que ya ni traen Moraxella o traen 2, 3 párrafos de Moraxella, porque es una bacteria que sí tiene importancia, pero ahorita vamos a platicar sobre todo esa predisposición que se necesita para poder adquirir una infección por Moraxella. Entonces, tenemos aquí un género diferente que va a ser Moraxella y específicamente vamos a hablar solo de una especie que es Catarrhalis. Y en el nombre también nos dice, nos orienta más o menos sobre qué tipo de afectación nos va a hacer, ¿no? Y es una especie de catarro, como si tuviera el paciente una gripe. Con Moraxella catarrhalis les decía que morfológicamente es muy parecida a la Neisseria. Es un diplococo gram negativo también, y si ustedes observan la imagen, pues no sabríamos incluso si sea de una Neisseria, ¿no? Y de cualquier Neisseria, ya sea por gonorrea o sea por meningitis. Entonces, es también Moraxella catarrhalis, un diplococo gram negativo, es oxidasa positiva también, es decir, que va a hacer su respiración en presencia de oxígeno. Aerobio estricto, por lo mismo, necesita del oxígeno para poder vivir y puede provocarme lo que es una bronquitis, bronconeumonía, sobre todo en ancianos con enfermedades pulmonares crónicas y en los pacientes aparentemente sanos que lo llegaran a adquirir puede causar sinusitis y otitis. La mayoría de estas cepas sí son resistentes a penicilinas, lo que platicábamos ahorita, ¿no? Entonces, me reduce aquí el que yo pueda utilizar un beta-lactámico solito. También tiene lipo-oligosacáridos que platicábamos ahorita, conocidos como que los platicamos tanto con gonorrea y con meningitis, ¿no? Y también tiene unas fimbrias, y estas fimbrias que también son, pudiéramos decir que son pilis, pero sobre todo las fimbrias, que también son como unos pelitos que se observan en la bacteria, les ayuda a la parte de la adherencia y también en la parte de la motilidad, que es lo mismo que la movilidad. Entonces, con esta diapositiva, si ustedes pueden leer, son características muy similares a las que presentaba la Neisseria, ¿ok? Salvo las afectaciones que me puede dar, que es pues la bronquitis, la sinusitis o la otitis, ¿no? Es causa importante de infecciones, perdón, es causa importante de infecciones en pacientes inmunodeficientes y es un miembro de la microbiota normal entre el 40 al 50% de los niños de edad escolar sanos. Sucede algo muy curioso con la Moraxella catarrhalis y es que aquí, a diferencia de muchas de las bacterias que nosotros adultos tenemos o de lo que normalmente presentamos como parte de la microbiota de los adultos, es decir, que de acuerdo a nosotros vamos creciendo, nosotros presentamos eh, una diversidad de microbiota, ¿no? Una microbiota mucho más amplia. Pero con la moraxela se presenta sobre todo o está como parte de la microbiota cuando se es niño. Entonces, en niños de edad escolar sano, estamos hablando de niños como de edad preescolar, que están antes de los 5 años, por muchos 6 años. Y entonces, regularmente entre ellos, que son niños que están conviviendo de manera pues más constante, son niños que no se tienen el cuidado de pasarse el juguete, la paleta, ellos presentan a Moraxella catarrhalis como parte de la microbiota normal, entre el 50% de los niños. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo considerablemente la microbiota por Moraxella catarrhalis. Incluso adultos podemos tener como parte de la microbiota, pero les estoy hablando que no pasamos del 8%, 5% de adultos que tuviéramos como parte de la microbiota. Pero sí necesitamos una predisposición. Entonces aquí Catarrhalis va a ser parte de la microbiota, sobre todo de niños,
que vamos a ir perdiéndola conforme vamos creciendo. Y la predisposición que me produzca una bronquitis, decíamos que me produzca una sinusitis, que me produzca una otitis. En la parte de los adultos, sobre todo van a ser pacientes con enfermedades pulmonares, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente con senectud, estamos hablando de una persona de 70 años, 80 años, ¿no? Pacientes diabéticos también, pacientes con VIH o pacientes con leucemia. El que yo como adulto ya no tenga, yo no la tenga como parte de la microbiota normal, no significa que es una de las principales causas de bronquitis. Existen otras bacterias que me pueden producir una bronquitis, ¿no? Que es sobre todo lo que me puede dar Moraxella catarrhalis. Sin embargo, el que ya no la tengamos como parte de la microbiota no es tan virulenta y entonces los adultos necesitamos una predisposición, que son todas estas que presentamos, para que entonces desencadene una respuesta. Por lo tanto, a veces Moraxella catarrhalis no es tan patógena o a veces no es tan frecuente poder aislarla, ¿no? Porque sí se necesita una predisposición, sobre todo en adultos. Y en los niños, pues aunque ellos tengan la convivencia, pues lo tenían como parte de la microbiota y de esa manera ellos están protegidos contra Moraxella catarrhalis. Para la parte del cultivo, pues puede ser cultivo de aspirado de las secreciones nasales, puede ser cultivo en oídos si tuviera una otitis, puede ser cultivo de aspirados nasofaringios, aspirados traqueales en el caso de neonatos, de niños, pruebas de perdón, y anticuerpos, hay anticuerpos específicos de Moraxella catarrhalis. No sé por qué hoy se me regresa la diapositiva solita y bueno, ahí está cargando. Yo creo que es mi red. Química, ¿la podría regresar? Por fin? Sí, es que ahí está. Ahí está. Gracias. Entonces, de nada. El diagnóstico van a ser cultivos también, crecen en un medio de cultivo que se llama agar chocolate, que es el mismo que platicábamos con la Neisseria. Les decía, tiene todas las características parecidas a Neisseria y entonces el medio de cultivo va a ser el mismo. Pueden crecer en este medio chocolate también, que es el mismo crecimiento de Neisseria. Y el diagnóstico, sobre todo, va a ser los cultivos, pues independientemente de donde tengamos esta clínica, entonces vamos a conseguir las muestras y vamos a poder tener el desarrollo. Las pruebas de PCR pues también van a ser pruebas muchísimo más específicas. Y por último, los anticuerpos para Moraxella catarrhalis no son tan frecuentes, aunque necesitaríamos, perdón, ya también que esté en el cuerpo con un periodo de incubación para poder hacer la búsqueda de estos anticuerpos. Sobre todo las secreciones cuando son inhaladas o tenemos afectaciones a nivel de tracto respiratorio, tenemos los síntomas son muy rápidos, se pueden presentar de manera más rápida. Pacientes que al tercer día, el segundo día ya están teniendo este tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, el que nosotros pudiéramos aislar o hacer el diagnóstico mediante anticuerpos, pues sí va a ser un poquito más tardado, ¿no? Entonces, el cuerpo va a reaccionar, todavía va a generar esos anticuerpos. En resumen, para buscar Moraxella catarrhalis, pues van a ser los cultivos, que también de manera implícita ya va aquí la tinción de Gram, que vamos a observar los diplococos Gram negativos. ¿Ok? Y bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, Química, dijo Dime, que el tratamiento podría ser en combinación con las penicilinas y con algún inhibidor de las lactamasas, ¿no? Ah, no te puse tratamiento aquí, ¿verdad? Sí, es cierto, no les puse tratamiento o... A ver, aquí está. Sí, lo que pasa es que son muy resistentes a las penicilinas, son beta-lactamasas, pero sí no les puse el tratamiento aquí. Nada más déjenme que cuando se la suba, no sé por qué, es que esta presentación no está en PowerPoint, sino para poder subírselas, se las paso en presentación justamente ya en PPTX, algo así. Entonces, no sé si no les cargué el tratamiento. Pero el tratamiento pudiéramos no, más bien no utilizar aquí las del grupo beta-lactámicos, son resistentes precisamente a las penicilinas. Pudiéramos usar algún tipo de ceftriaxona también aquí.
El tratamiento es incluso muy similar al que utilizaríamos con una Neisseria, dado que la morfología y la bioquímica de la bacteria es muy parecido a las Neisserias. ¿Okay? Un ceftriaxona pudiéramos utilizarlo como parte del tratamiento. Entonces, aquí lo que me indica en esta diapositiva es que si tuviera una beta-lactamasa, pues no vamos a utilizar, por ejemplo, pues de ese grupo, salvo que necesitáramos utilizarlas, no sé, una penicilina, por ejemplo, entonces pudiéramos darlo en combinación, lo que platicábamos hace un momentito, ¿no? Para poder abrir la pared celular y que penetrara en este caso la penicilina. No sé si me expliqué. Sí, química, gracias. Sí, de todas maneras, cuando les suba el archivo, porque les voy a subir todas las diapositivas, les voy a agregar la parte del tratamiento para que ya les quede ahí como evidencia. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Dudas, comentarios? Catalasas positivas. ¿Mande? Igual van a ser catalasas positivas. Sí, sí son catalasa positivas. Sí son catalasa positivas. ¿Alguna otra más? ¿Nada? Bueno, entonces, mañana sí los veo, ¿verdad? Mañana es viernes. Que ando perdida con su horario. Mañana los veo también. No, mañana sí los veo 2 horas. Bueno, jóvenes, entonces, de todas maneras la clase queda grabada y ya nada más tengo pendiente agregarles la parte del tratamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, los veo mañana entonces, por favor.